Prevención de enfermedades. Correcto, vamos a escuchar a los ciudadanos, vamos a recibir las llamadas telefónicas del público. Estamos con el doctor Juan Villena, decano del Colegio Médico del Perú, nuestro panel, frente al tema del seguro oncológico, lo ofrecido por el presidente de la República. En el camino ha habido muchas precisiones, el tema presupuestal también insuficiente, que ahora se analiza. ¿Qué nos dice el ciudadano frente a este problema? No hay familia en el Perú que no tenga algún ser querido que sufra a veces este tipo de enfermedades tan dramáticas. Buenas noches. Hola, buenas noches. Le damos la bienvenida. Sí, buenas noches, Miguel de la Victoria, caballero. ¿Cómo está, señor? ¿Qué tal? Mire, es ilógico decir, pues, que hacer comparaciones, ¿no? Porque, ¿cómo se llama? Está bien lo que ha dicho el doctor, que la nutrición, es importante decirlo, que también es por falta de que en esos sitios hay árboles de pino que resistentes a la humedad, y se puede sembrar en Puno, ¿no? En zonas frígidas, ¿no? Yo creo que pues hay expertos en hacer calderos, todo. Mi cuñado era uno de ellos, ahora está en Estados Unidos y trabajaba pues haciendo calderos. Amigo, ¿y usted cree que será una realidad así denominado seguro oncológico? Bueno, con este presidente yo sí lo creo, porque como se llaman los demás, desgraciadamente ha sido solamente gobiernos pues que nunca han hecho nada, ¿no? Solamente están Muchas gracias al señor Miguel Ángel. Hay más llamadas telefónicas, recibimos al ciudadano para que analice, nos ayude a entender esta problemática de salud pública. A ver, estamos atentos al siguiente informe de nuestros protagonistas que están en sus hogares. Bien, hay una línea que se nos ha trabado. Estaremos entonces próximamente. Vamos a una pregunta con José Rocha. Gracias. Doctor, usted ha hablado de cosas interesantes, alternativas que se deberían hacer. Pero me gustaría dirigirme al tema oncológico porque eso, digamos que es el tema central. ¿Es una realidad o podría ser una realidad el tema oncológico? Porque si se trata de presupuesto, digamos que falta de plata no tiene el Perú en estos momentos. Sí, vamos a pedir que nuestro invitado responda a esa pregunta luego de estos mensajes que llegan enseguida. Además, nosotros estamos señalando aquí que el tema de la salud pública es un tema que no se está profundizando ni en el Congreso ni en otros lugares. Así que volvemos con la respuesta del decano del Colegio Médico, el doctor Juan Villena, enseguida. Continuamos en Habla el Pueblo, el tema de la salud pública, específicamente el seguro oncológico. Quiero mostrar el artículo 9 de la Constitución. Dice así: el Estado determina la política nacional de salud. El Poder Ejecutivo norma y supervisa su aplicación. Es responsable de diseñarla y conducirla en forma plural y descentralizadora para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de salud. Vamos con el planteamiento de Pepe Rocha y la respuesta del doctor Juan Villena. Sí, solamente para recordar un poco la pregunta, doctor. Yo le planteaba la situación que en el país, en estos momentos, digamos que escasez de dinero no es el que tenemos. Lo que tenemos es una mala administración del dinero, ¿no es cierto? Entonces, en base a esto yo le decía, ¿usted cree que debería darse el seguro oncológico en el país? ¿O usted piensa que no debería darse el seguro oncológico porque hay otras cosas en que invertir? Bueno, estamos hablando de dos temas que son importantes. El primero es gestión. Porque si a mí me dicen, hay dinero, no se preocupen, aquí está la plata, yo digo, bueno, entonces gestionémosla bien. Pues. Pero como hay tanta plata, ¿cuál es el problema? Está bien que se trate el cáncer también. O sea, pero si a mí me dicen, los dineros son escasos, tenemos que mejorarlos, tenemos que mejorar la forma en la que gastemos el dinero. Entonces estoy hablando de dos problemas. Primero, falta de presupuesto y en segundo lugar, de gestión. Si eso está resuelto, entonces no tenemos problemas de salud. Porque si eso está realmente resuelto y hay dinero en exceso y hay gestión y buena gestión, se acabó la desnutrición, tuberculosis, dengue, malaria,
Es decir, las enfermedades que son las más comunes, las más frecuentes, y por supuesto se acabó el cáncer. Bueno, pero gestión no hay. Pero la vida real es que no es solo Perú. No nos olvidemos que este tema de cuánto de dinero tengo y cuánta población a la que tengo que dirigir, lamentablemente en el mundo entero ha ido siendo cada vez un mayor problema. En el mundo entero. Por eso es que en el mundo entero también se prioriza hacia dónde se dirigen los recursos económicos y cómo se lleva a cabo el tratamiento. Nosotros tenemos hospitales que están con una infraestructura ya bien dañadita y tenemos equipamiento que también es obsoleto y que requiere poner al día, porque hace muchísimos años que salud ha estado en el olvido. Y han dicho, me gustó mucho la expresión de uno de los que ha intervenido y que dijo, con este presidente es distinto, y créanme ustedes que nosotros también confiamos, como colegio médico lo hemos dicho repetidamente, la expresión de él de inclusión social, creemos en eso, lo hemos dicho, y es más, hemos creído inclusive en lo que ha mencionado la ministra de Salud, de dar atención en lo que es atención primaria, fundamentalmente atención primaria, y pero el problema que tenemos es que el déficit que hay en salud actualmente es muy grueso, Lamentablemente, hace pocos días hubo suspensión de actividades, inclusive en salud, como ustedes deben saber, por los sueldos que reciben. 33 días. Solo una pregunta muy concreta antes de pasar con Alfredo, una respuesta muy concreta. ¿El Colegio Médico cómo evalúa el tema de los laboratorios, el encarecimiento de las medicinas en cuanto a la lucha contra el cáncer? Bueno, ese es otro tema también sumamente grave. Pues. Lamentablemente los medicamentos, en primer lugar, vienen de fuera, vienen con un precio que pone el laboratorio que trae el medicamento, y los importadores aquí también establecen en cuánto van a vender estos medicamentos. Se estableció hace algunos años, ustedes recuerdan, que venían exentos de un impuesto como cualquier otro fármaco, y sin embargo lo que se ha visto en la práctica diaria, en la realidad, es que la disminución del costo de estos medicamentos, el precio al cual se vende, no se condice con lo que se propone en la ley, y esto hace que los costos sean, el precio en realidad sea muy elevado. Se requiere un mayor control y una apertura del mercado. Es decir, si salud va a comprar medicamentos, debiera perfectamente hacer una licitación internacional si hay la necesidad de mejorar el ingreso de fármacos que tengan menos costo. O sea, este es un tema sumamente difícil. Y por supuesto que lo que más nos preocupa es que se transforme en algo que pareciera ser inclusive un monopolio. Actualmente las clínicas privadas están siendo cada vez más privadas inclusive, porque quienes están comprando las clínicas son las empresas aseguradoras. Las empresas aseguradoras tienen las clínicas, no nos llame la atención que en algún momento tengan farmacias y que luego tengan universidades bajo su propio sistema, de tal forma que cierran todo el círculo. Correcto, Y son las que definen que cada vez más monopolios. Importantísimo que esto, por ejemplo, sea muy bien evaluado y se tome una decisión mucho más seria sobre lo que es medicamentos, especialmente oncológicos, medicamentos para enfermedades crónicas, que son los que tienen el costo más alto y que, como el paciente tiene que consumir el medicamento de todas maneras, hay que establecer en cuáles nosotros podemos disminuir el impuesto o cómo tendría que ser la forma de adquisición para que el costo no sea tan alto, ¿no? Gracias por su respuesta. Alfredo Gillemeister. Bueno, lo he escuchado, la verdad, con mucho interés, y claro, definitivamente, pues, hay mucho por hacer, ¿no? Ahora, yo diría, si el presidente Humala estuviera viendo este programa, ¿no? Y mañana usted, doctor Villena, lo llama al presidente de la República y le dice, bueno, doctor Villena, usted como decano del Colegio Médico, lo he escuchado con mucho interés en el programa de anoche, quiero que usted me diga cómo implementar este seguro oncológico gratuito. He escuchado que usted ha hablado de campañas o de programas preventivos, me parece interesantísimo, el costo de las medicinas, de repente bajar el IGB, o de repente sacar una exención tributaria por un plazo determinado, ¿no? Y se acabó el asunto, ¿no? Para abaratar eso, ¿no? Porque hay que importar eso significa IGB, y significa ad valorem, impuestos aduaneros, ¿no? Etcétera, ¿no? Ni hablar, ¿no? Entonces, ¿por dónde comenzar? ¿Qué le diría usted al presidente de la República? ¿Por dónde comenzamos? Siendo ejecutivos y prácticos, al margen de Rodríguez y todo lo demás, siendo prácticos. ¿Qué proponemos? ¿Qué decisiones tomamos como gerentes de este Estado, de esta empresa llamada Perú? Bueno, no es una solución única ni sencilla. Está muy bien dicho que tenemos que, primero, prevención. Esto es indudable porque tiene menos costo. Prevención. Segundo, establecer, muy bien, vamos a definir cuáles son los tipos de cánceres que vamos a iniciar el tratamiento, porque también es sumamente importante. Vamos, los de más alto costo, los que son de más pronta respuesta, cuanto más temprano diagnostiquemos, entonces tendremos que hacer un programa de prevención, un programa de selección de cáncer
cómo vamos a establecer el tratamiento, porque hay cánceres que, como dije temprano, una vez que uno hace el diagnóstico con una cirugía, se acabó el problema, ¿no es cierto? Entonces, se requiere definitivamente un plan de tratamiento del cáncer, y eso ustedes consultan, el INEM, por ejemplo, ¿cómo es que establece esto? Primero, con el diagnóstico precoz, el diagnóstico temprano, la prevención es fundamental, y luego el tratamiento estableciéndose en orden de frecuencia y de posibilidades de diagnóstico y de tratamiento. Si el paciente llega con un cáncer avanzado, obviamente uno tiene que poner en la balanza hasta cuánto más se puede hacer por él, y da pena decirlo, por supuesto, pero hay momentos en que ya no hay más, y es un gasto muy alto que corresponde a esto. Entonces, totalmente de acuerdo con que se maneje cáncer, ¿no es cierto?, en condiciones en las que hay los medios, y la política fundamental, prevención, diagnóstico precoz y tratamiento oportuno. Correcto. Sobre ese concepto es que se maneja cómo se distribuye el dinero en cada región, y esto es descentralizado, ¿no? Bien, doctor Héctor Vargas Aya, y los teléfonos abiertos. Todo seguro, doctor Villena, todo seguro supone un presupuesto, un gasto, un fondo. Sabemos que el Seguro Social tiene 3 aportadores: el Estado, la empresa y los trabajadores. Entonces, el cáncer requeriría también un incremento de la aportación para ese seguro. Si tenemos en cuenta que el 65% de la población, de la masa trabajadora del Perú, es informal y en consecuencia no tiene ni siquiera salario mínimo, hay que contar a esa gente como aportadora para el seguro. Y de esa masa, el 20% de los jóvenes que trabajan no tienen contrato de trabajo. En consecuencia, tampoco pueden ser aportantes. Yo le pregunto entonces a usted, le formulo 2 preguntitas. No, ya no son 3, un poquito más fácil ahora. Una, ¿se ha hecho algún cálculo para incrementar las aportaciones de estos 3 factores para el seguro? ¿Se ha hecho algún cálculo? ¿Y a cuánto ascendería? ¿Qué porcentaje? Porque todo seguro supone un aporte de los asegurados. Y la segunda pregunta es, refiriéndose a lo que usted acaba de afirmar con mucha sapiencia, que los medicamentos vienen de afuera, o sea, se importan. ¿Hasta cuándo va el Perú a seguir importando medicamentos? ¿No dicen los políticos de turno que el Perú está en camino acelerado a ser una nación desarrollada? Bueno, a ver, solo para precisar, cuando decimos que el Estado aporta al Seguro Social, yo creo que aquí hay que definir bien qué es lo que queremos decir, porque puede interpretarse como que el Estado pone un monto como Estado. No, como aportantes de sus trabajadores. Ese es el concepto fundamental que le debe quedar claro a la población, porque pueden interpretar que el Estado subsidia al Seguro Social y no tiene absolutamente nada que subsidiar. El aporte que el Estado no es como Estado, sino es porque tiene trabajadores. Entonces, ese es el aporte que da a sus trabajadores, como si fuese cualquier empresa privada. Empleador. Es un empleador. O sea, él aporta como empleador. Más que como Estado, porque se puede interpretar que es parte del presupuesto de la República que va... es como recaudador de las aportaciones. Exactamente. Eso es importante, me permito decir que es importante porque se puede tergiversar la expresión. Entonces aquí, la segunda cuestión que señaló que es importantísimo también, hay mucha gente que trabaja y no aporta al Seguro Social porque no tiene y lo peor de todo es que esa población de gente que no tiene seguro porque no es un trabajador formal, tampoco está considerado en el SIS, en el Seguro Integral de Salud, porque como tiene algún ingreso, entonces el nivel que le corresponde como SIS no es el mismo del paciente, de la persona que no tiene absolutamente ningún ingreso. Por prioridad, el SIS primero atiende a los que no tienen ingresos, ningún recurso.